Hola comunidad, mi historia. Mi historia es algo que intento no compartir, pero gracias a la confianza de mi novio, quien me enseñó este canal y me sugirió que era un buen lugar para contarla por fin, gracias a eso me atrevo a hacerlo. Esta es mi historia. A los 15 años dejé la casa de mi papá para ir a vivir con mi madre a un barrio en el centro, en la capital. Ahí estuve y fui feliz hasta que estudié en la universidad. Al salir, un proyecto de varios amigos me llevó de nuevo a la pequeña ciudad donde crecí para poder tener un empleo que parecía soñado. Mi papá se alegró cuando le di la noticia. En cuanto supo que regresaría, comenzó a arreglar mi cuarto para que se viera justo como cuando lo había dejado 7 años atrás. Fue por mí a la central de autobuses. Cuando íbamos camino a casa y platicábamos, me di cuenta de que hacía mucho que no charlaba realmente con él, que hacía mucho que solo teníamos llamadas para ver cómo estábamos, pero realmente no platicábamos de verdad, de esas pláticas que solo se dan cuando hablas, quizás, de las cosas más triviales. Llegamos a casa y cené con él, a pesar de que venía muy cansada, y cuando por fin llegué a mi cuarto, me encontré algo en la cama. Una muñeca con cara como de porcelana, pero cuerpo de trapo, de extremidades muy largas. Era tan fea que al verla solté un pequeño grito que hizo que mi papá fuera por mí para ver qué pasaba. ¿Qué es eso?, le pregunté. «Es tu muñeca», me respondió. «Perdona que la haya puesto ahí, sé que hace mucho tiempo que no la veías, pero la encontré en tu armario y pensé que sería un bonito detalle porque regresas a casa. Fue una estupidez, déjame la quito». «No, déjala, papá», lo interrumpí. «Solo me sacó de onda verla en la oscuridad, pero qué bonito que lo hiciste. Gracias». En cuanto mi papá se fue, puse esa cosa en el closet. No tenía idea de dónde la había sacado, pero yo nunca la había visto en mi vida. En fin, sería más fácil para mí hacer como que sí, y ya después tendría tiempo de averiguar de dónde diablos había salido. Me fui a dormir. Durante toda la noche, un sonido interrumpía de repente mis sueños. Escuchaba como si algo dentro del armario se moviera, como si quisiera salir. De forma extraña en el sueño, yo prefería no despertar. Incluso intentaba no hacerlo. Prefería seguir ahí. No quería saber si realmente algo se estaba escuchando ahí adentro, o si solo era parte de mi sueño. Y es que sabía que si era algo real, no habría vuelta atrás, que viviría de ahí en adelante con miedo. No lo iba a permitir. Por la mañana me despertó mi papá preocupado. Eran casi las 10. Yo jamás me levantaba tan tarde, pero pensé que era por el cansancio del viaje. Abrí la puerta del armario y vi a la muñeca. «Te voy a dejar salir, pero no puedes andar moviéndote en la noche». Se lo dije jugando, pero por alguna razón lo dije en voz alta, como si sí me fuera a escuchar. Por alguna razón lo dije esperando que aquella muñeca horrible me hiciera caso. No hablamos de esa muñeca en todo el día. Mi papá me iba a llevar al estudio donde iba a trabajar, pero como me levanté tarde, le marcó a mi tío Servando, el hermano menor de mi padre, que por edad parecía más un primo mío. Nos llevamos 6 años. Mi papá se fue a trabajar y me dijo que mi tío pasaría por mí, y luego estaría ahí en la casa arreglando algunas cosas, que le avisara cuando estuviera lista para que él mismo fuera por mí. Mi trabajo no estaba lejos, pero yo no conocía esas colonias para nada, así que acepté. Mi tío Servando pasó por mí y me llevó al trabajo. Después de un par de horas, cuando estuvieron listos todos los detalles, le marqué a mi tío para que fuera por mí, pero me dijo que estaba ahí afuera. Salí sorprendida y le iba a preguntar cómo sabía que ya estaba por salir, cuando me di cuenta de que estaba en el mismo lugar donde me había dejado, que nunca se había ido de ahí. Cuando entré al coche, me dijo sin que lo cuestionara que por ningún motivo iba a estar solo en mi casa.
Quise ahondar en lo que acababa de decir, pero cambió el tema. Me preguntó entonces cómo me había ido cuando no estuve ahí, y toda la plática que no me hizo horas antes cuando me llevó. Me dejó fuera de mi casa y no esperó ni a que me despidiera. Entré con algo de miedo, pero no sentí nada extraño en la casa. Al contrario, tenía ese calor de hogar que tanto había extrañado. Me puse a preparar algo para que cuando mi papá llegara a las 6 pudiéramos comer juntos. En esos días oscurecía temprano, pasando de las 5 de la tarde, y cuando se fueron los últimos rayos de luz del sol, lo sentí. No estaba sola. Estaba cocinando solo con la luz de la cocina, pero al sentirme así, di unos pasos al comedor y encendí también esa luz, y luego la de la sala y la entrada. Prendí todas las luces en el primer piso y es que al segundo no me atreví a subir. Recuerdo que al pasar frente a las escaleras rumbo a la cocina, vi hacia arriba. Estaba pensando si subir, a cerciorarme de que todo era un mal viaje en mi cabeza, pero sentía que algo me regresaba la mirada desde arriba. No alcanzaba a ver, estaba completamente oscuro, pero podía sentirlo. Gracias al cielo mi papá no tardó mucho en llegar. Comimos y estuvimos platicando un rato. Después subió a su cuarto y aproveché para ir al mío. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que sí. No me atrevía a decirle que ahora me daba miedo su casa, mi casa. Me encerré en mi cuarto a preparar la presentación que tenía que hacer para el trabajo. El puesto ya era mío, me lo habían ofrecido específicamente a mí, pero aún así quería que la presentación fuera un éxito porque no solo lo iban a ver mis amigos, a quienes conocía y sabían de mi trabajo, sino gente nueva que yo no quería que pensara que había tenido el puesto por las amistades nada más. Intentaba concentrarme. Tenía que ser espectacular. Tenía que dejar en claro mi talento. Pero mi papá no me dejaba concentrarme, dando y dando vueltas por ese pasillo como desesperado. Busqué mi teléfono. No quería salir porque eso implicaría ponernos a platicar de nuevo y perder tiempo, pero sí le iba a mandar un mensaje preguntándole si todo estaba bien. Pero al abrir el teléfono leí un mensaje suyo. Voy a estar con tu tío Servando. Regreso en un rato. Intenté calmarme, permanecer tranquila, aunque sabía muy dentro de mí que nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Giré lentamente hacia la silla al lado del armario donde había dejado aquella muñeca por la mañana. Giré sin saber si deseaba que estuviera ahí o que no. No había nada. Mi cuarto no tenía seguro, así que lo único que pude hacer fue intentar atorar la puerta con el mueble que tenía y marcarle a mi papá para que fuera, diciéndole que acababa de escuchar a alguien caminando por la casa. Le marqué, pero no me contestó, y entonces le llamé a la casa a mi tío Servando, quien me contestó al primer timbrazo. Cuando le dije lo que estaba pasando, su respuesta fue fría. Ok, está bien. Va para allá. No supe cómo interpretar esa respuesta, pero parecía que no le sorprendía. Mi papá llegó momentos después, corriendo, agitado, preguntándome si estaba bien. Salí de mi cuarto y le dije que sí. Le juré que no había imaginado esos pasos, aunque en la casa no había nada, no había nadie. No sabía cómo explicarlo. O sí, pero no quería hacerlo. Mi papá entró a su cuarto y salió de él con la muñeca en brazos. La muñeca se veía incluso más alta que el día anterior, como más estirada, y yo estaba segura de que me iba a preguntar por qué la había puesto ahí, y le tendría que decir la verdad. Perdón, hija, me traje tu muñeca por la mañana y olvidé volver a dejarla en tu cuarto, me dijo. ¿Para qué te la llevaste? ¿Para qué la sacaste del cuarto?, le pregunté.
Ay, hija, hasta me da pena, me decía mientras sostenía aquella muñeca como me sostenía a mí cuando era una bebé, como si fuera su hija. Sabes, desde que encontré tu muñeca me ha dado por platicar con ella, como si fueras tú. Yo sé que es una tontería, pero me hacía estar más tranquilo. Me hacía sentir que no estabas tan lejos. A veces la ponía ahí en la sala nomás para estar viendo la tele. Por favor, no te vayas a burlar, hija. Evidentemente no pude burlarme. Jamás lo habría pensado, pero fue en ese momento en que por fin le dije la verdad. Papá, esa muñeca no es mía. Nunca la había visto en mi vida. El horror en la cara de mi papá, nunca voy a poder olvidarlo. ¿Cómo no va a ser tuya? Estaba en tu armario con todas las cosas que dejaste, con tus demás juguetes. Papá, ¿realmente me recuerdas con ella? ¿Alguna vez me recuerdas con esa muñeca? Esa pregunta no era un reclamo a la ausencia de mi papá durante mi infancia, y él lo sabía. Se lo estaba preguntando en serio. Dime de dónde la sacaste. Vamos. Mi papá miró a la muñeca, la puso en el baño y cerró la puerta. ¿Todo bien?, le pregunté. Caigo en cuenta de muchas cosas, hija. De cosas que a lo mejor no había querido ver. Luego tenemos que hablar con tu tío Servando, me dijo, y nos dirigimos al cuarto. Mi armario es alto, ocupa toda una de las paredes de mi cuarto. En la parte de arriba tenía un espacio más pequeño, como del alto de una caja de zapatos, espacio que yo nunca utilicé porque no lo alcanzaba, y mis papás guardaban cosas ahí de mi infancia. Mi papá fue por la escalera de la cocina para asomarnos. Los techos son bastante altos en esa casa. No alcanzábamos parándonos en la silla. No sé por qué la bajé de ahí, dijo mi papá. No he revisado bien. No sé bien cómo pasó. Empezó a bajar cosas de ahí. Cajas con trabajos míos del kinder, otras más con muchas fotos de mis papás y de mí, de aquellos primeros años, y muchas fotos también de la familia de mi mamá. Fotos que seguramente ella había olvidado, que dejó ahí cuando nos fuimos, cuando yo tenía 10 años. No nos fuimos en las mejores condiciones, así que entendía por qué las habría olvidado, pero hacía mucho tiempo que habíamos perdonado a mi papá. Él seguía buscando y encontró algo que no alcanzaba a ver con claridad, así que me dijo que me subiera en sus hombros, y luego subió 2 escalones en aquella escalera. Al fondo de aquel espacio oscuro, parecía haber un cuadro en el techo, un orificio. Le pedí que subiera un escalón más para poder ver. El hoyo estaba al fondo, y debajo había pedazos de yeso, de tabla roca o algo así, como si algo hubiera hecho ese agujero desde adentro del techo. Y no solo eso, en el fondo de aquella parte superior del armario había marcas, como de un animal, como si algo hubiera estado rasguñando aquella pared. Yo hubiera querido meter mi mano por ese agujero del techo si hubiera alcanzado, pero físicamente me era imposible adentrarme más. El espacio se alargaba mucho y era muy angosto. Al ver aquello mi papá no dijo mucho, pero fue a dejar la muñeca en el carro y puso la alarma. Yo aproveché para llamar a mi mamá, aunque ya era muy de madrugada a estas alturas. Le pedí perdón por despertarla, pero le dije que había pasado algo muy extraño y tenía que llamarla en ese momento. Mamá, desde que llegué, mi papá me recibió con una muñeca horrible que pensaba que era mía, que dice que encontró en mi armario. Escuché un suspiro grande de mi mamá al otro lado de la línea. ¿Qué pasó con ella?, me preguntó. Pues nada, que pasaron cosas raras en la casa y yo sé que suena bobo, pero siento que tiene algo que ver. Sí tiene que ver. Si pasaron cosas raras, ella tiene todo que ver. Esa muñeca es mía. Por favor, pónganla en donde estaba y no la vayan a sacar de la casa.
colgamos, pero quedamos en que hablaríamos a fondo de eso por la mañana y yo intenté dormir. Lo necesitaba. Quiero pensar, que alguien sacó aquella muñeca del carro de mi papá estacionado frente a la casa. No se llevaron nada más. A la muñeca nunca la volví a ver, pero sí estaba por escuchar más historias sobre aquel juguete de la infancia de mi mamá. Le tendría menos miedo a la oscuridad si no conociera esas historias.